Bajé de mi auto rápidamente, con el alma pendiente de un hilo. Sabía que lo que estaba ahí no era mi hija. Sus ojos me seguían a través del cristal del auto, empañado por la lluvia. No sé qué voy a hacer. Necesito ayuda. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta: Mi hija está poseída. Soy Leslie y esto me pasó cuando llegamos de vacaciones. Soy madre soltera y mi hija ya tiene 11 años. Jamás he querido rehacer mi vida porque he decidido dedicarle todo el tiempo a mi amada hija. Fuimos de vacaciones, primero a la Riviera Maya y después por unos días a Cuba. Ahí, mi hija hizo una amiguita que le invitó a su casa a comer en 2 ocasiones. Yo la llevé y fui por ella. La verdad, no me quise quedar a pesar de las invitaciones, ya que preferí darle su espacio a mi hija. Ya en el último día en la isla, nos invitaron a una reunión para despedirnos y ahí, entre cánticos y bailes, nos dieron unos collares que nos dijeron que nos traerían buena suerte. Se los agradecimos y nos despedimos de aquella hermosa familia. Llegamos al aeropuerto, tomamos el avión y llegamos a la ciudad. Después de todos los engorrosos trámites del aeropuerto, por fin llegamos a casa. Y me es extraño todo esto, porque esa noche las luces parpadeaban y los peces que tenía mi hija en su habitación estaban muertos. Nos pareció muy extraño, pero estábamos demasiado cansadas. Ya solo nos quedaba el domingo para prepararnos y el lunes de regreso a la vida cotidiana. Trabajo desde casa haciendo soportes técnicos en línea para muchas empresas y la verdad me ha ido muy bien. El padre de Nayeli nos abandonó cuando ella solo tenía 2 años y desde entonces solo hemos sido ella y yo. Tenemos una conexión muy fuerte. El domingo y entrada la noche me despertaron los gritos de mi hija. Me asusté y tomé un bat de béisbol que tengo junto a mi cama y fui en su auxilio. Mi más profundo temor es que alguien se pudiera meter y nos hiciera daño. Al entrar a su habitación, entre los gritos y la oscuridad, logré escuchar cómo se azotó la cama, así como si alguien la estuviera cargando. Prendí la luz y mi hija estaba en un rincón de su cuarto, toda asustada y llorando. Yo también estaba muerta de miedo, pero tenía que ser fuerte por mi hija. Yo tenía un temple y un carácter muy fuerte, pero al ver el pánico reflejado en la cara de mi niña, todo eso se vino abajo. Entré por ella y la abracé fuertemente. La saqué de su habitación y la llevé a la mía. No sabía qué estaba pasando. Con mucho trabajo la tranquilicé y le pedí que me dijera qué pasaba. Mamá, estaba dormida cuando sentí que una mano muy larga y huesuda me tapó la cara y la cama se empezó a mover muy fuerte, que me tiró. Y fue cuando me arrinconé y empecé a gritar. Estaba blanca de la impresión y yo trataba de tranquilizarla diciéndole que todo había sido un sueño. Le dije que dormiría conmigo y la acosté en mi cama. Mientras ella se tornaba por ratos un poco alterada, fui a la cocina a prepararle un té, a pesar de las súplicas de que no la dejara sola. Al pasar por su habitación, sentí una vibra muy fea, así como si algo me hiciera que volteara, pero cuando se azotó la puerta del closet, me fui corriendo a mi cuarto. Le di el té y me acosté a su lado para velar su sueño. En poco tiempo se quedó dormida muy profundamente, pero sabía que no estaba descansando bien, pues en ocasiones brincaba, así como si algo la pellizcara. En la quietud de la noche, se escuchaban muchos ruidos provenientes de su cuarto. Yo estaba muerta de miedo y se me salieron las lágrimas. Toda mi familia está en provincia y aquí solo tengo amigos y conocidos. No sabía qué estaba pasando ni qué iba a hacer con esta situación. En la mañana la desperté para la escuela y tenía unas ojeras como si toda la noche no hubiera dormido. Con trabajo se tomó el jugo que le preparé
y la llevé a la escuela. Ella estaba conmovida y era muy extraño, ya que ella es muy alegre y le encanta ir a clases. Al despedirla le dije: recuerda que todo fue una pesadilla, hija. Volteó a verme, me medio sonrió y bajó del auto. De inmediato, al llegar a la casa le llamé a mi madre, la cual está en el estado de Chihuahua, y le platiqué todo lo que había pasado. Ella se alarmó mucho, me dijo que tomaría el primer vuelo para vernos. Le dije que lo tomara con calma, que lo más probable es que nos hayamos sugestionado y que todo fue una pesadilla de mi hija. Pero yo sí creo en todo eso, y en el fondo sabía que algo estaba mal. Mi mamá me dijo que de todos modos el fin de semana vendría a vernos, que iba a hablar con mi papá para que le diera el dinero para los pasajes. Aunque era lo que quería, le dije de nuevo que se lo tomara con calma. En la casa empezó a oler mucha humedad, y la verdad esto era muy extraño, ya que siempre he tratado de tener todo limpio y oliendo rico, pero ese olor era solo por ratos. La verdad no aguanté más el estar ahí y me salí con mi vecina Mari. A ella le tenía mucha confianza desde que me mudé. Le platiqué todo y me dijo, con razón, había escuchado unos ruidos muy fuertes, como de muebles moviéndose. Me dijo que hasta pensó que estaba acomodando mi casa. Ella no era tan creyente, así que me decía que solo era producto de mi imaginación. Estuve toda la mañana en su casa, tratando de tranquilizar mis nervios. Ya cuando era hora de ir por mi hija, solo salí y subí al auto, y en serio, que a pesar de querer tener mi mente en blanco, vi en una de las ventanas una figura que se quitó rápido, pero no quise hacer más caso a esto. Llegando a la escuela, tuve que esperar un momento y me empecé a preocupar, ya que mi hija siempre salía temprano. Estaba a punto de bajar del auto cuando la vi salir con un semblante peor del que tenía en la mañana. Caminaba despacio como si le doliera el cuerpo. Entró al carro, me saludó y le pregunté que cómo estaba. Solo me dijo que ya se quería ir. En el camino, con trabajos la hice decir algunas palabras. Al llegar a la casa, se quedó conmovida por unos instantes. Antes de salir del auto, veía fijamente la casa. Le hice la seña de que se bajara y reaccionó. Entramos y se sentía un ambiente muy tétrico. Hizo sus deberes y le di de comer, pero casi no probó bocado. No quiso ir a su cuarto. Toda la tarde se quedó en la sala. Mientras yo acababa unos pendientes de trabajo, se quedó dormida y la tapé con una frazada. En serio que se veía, por momentos, el cómo una fuerza invisible le jalaba la cobija para destaparla o cómo la movían de repente. Empecé a grabar esto con mi celular y le mandé el video a Mari. Me contestó de inmediato y fue a verme. Entró y se me quedó viendo asustada. Y ahí enfrente de ella también empezó a pasar, pero ahora jalaron el sillón con tanta fuerza que casi tiran a mi hija. Ella me dijo que teníamos que salir de ahí y nos dio asilo en su casa. Pero aún así nos seguían pasando cosas. Cuando yo me bañé, de repente salió el agua hirviendo, me quemó gran parte de la espalda. Grité y me retorcí. Mari entró y me ayudó a salir. Le marqué a mi mamá y le dije que ya se viniera, que yo le pagaba el viaje, pero que necesitaba ayuda. Mi hija estaba como ida. Eran las 6 de la tarde y comenzó a llover. Me llamó mi madre y me dijo que encontró vuelo, que llegaba a las 11 de la noche al aeropuerto, que fuera a encontrarla. Mientras me dijo que abriera la Biblia al azar y leyera la página, y que eso me ayudaría. Así lo hice, y mi hija empezó a decir una bola de vulgaridades que para mí era irreconocible. Me maldecía y se retorcía. Mari dijo que fuéramos por un padre y salió para ir a la iglesia a ver si nos podían ayudar. Al pasar todo esto, ella me veía con unos ojos de odio. Estaba segura de que esa no era mi hija. Sabía que esto que estaba pasando no era por la casa, sino por ella. Tenía algo. Me daba miedo de que algún demonio se estuviera apoderando de mi hija. Me llamó Mari y me dijo que la llevara a la iglesia, que ya había hablado con el padre. La jalé y estaba como ida. Solo se movía por inercia, como si estuviera en un vacío. Así bajo la lluvia la metí al auto y al subir yo no traía las llaves. Salí del auto corriendo y al pasar por enfrente
Volteé y mi hija me miraba con una sonrisa macabra y su cara se veía completamente desfigurada. Lo que estaba ahí no era mi hija. Por un momento pensé que era por la lluvia y que los vidrios estaban empañados, pero no, mis ojos no me mentían. Me quedé petrificada, viendo fijamente a mi hija, que con su manita me hizo la señal de adiós. Entré a la casa y en el comedor estaba la llave, pero mis piernas dejaban de responder cuando me iba acercando al auto, ya que me daba mucho miedo que la cosa que estaba dentro de mi hija le hiciera daño o me hiciera daño a mí. Pero sabía que la tenía que ayudar. Al subir al auto no quería ni voltearla a ver, pero esa voz taladrando mi mente, una voz tan penetrante que me es difícil describirla, pero me dijo: ¿qué te pasa, mamá? ¿Extrañas a la niña? De reojo la vi y su cara era como de burla hacia mí. Tenía un escalofrío que con trabajo pude meter la llave para encender el auto. Por más que le daba marcha, no prendía. Una risa que pasaba de aguda a grave en un segundo me estaba volviendo loca. Todo se quedó en silencio cuando un fuerte relámpago iluminó el cielo y vi por el vidrio del copiloto un ser infernal que estaba parado por fuera del carro al lado de mi hija. En ese momento me exalté cuando sonó el teléfono. Era Mari, la cual me decía que tenía que llegar ya porque el padre se iría. Le dije que el auto no encendía, que no sabía qué hacer y me derrumbé. Me dijo que ella lo arreglaría, que entráramos a la casa y que ahí nos vería. Le dije a mi hija que bajara y así lo hizo, pero en lugar de entrar a la casa de Mari, se fue hacia la nuestra. Por más que le gritaba y la quería jalar, una fuerza extraña no me dejaba. Entró y se sentó en uno de los sillones y ahí se quedó quieta, viendo al vacío. Llegó Mari con el sacerdote y entramos. Al verlo, lo miraba con unos ojos retadores y una sonrisa despectiva. El padre le empezó a preguntar cosas y Nayeli no respondía. Empezó a rezar y a rociarle agua bendita. Ahí estuvo haciéndole oración por un rato. Mi celular se quedó sin pila y agarré el de mi hija para marcarle a mi madre, para que supiera lo que estaba pasando. Al ver los mensajes que tenía, varios de ellos eran de su amiga que conoció en Cuba, pero en ese momento no le tomé importancia. El padre terminó y mi hija se había quedado dormida. Nos dijo que la verdad no creía que estuviera poseída y me recomendó llevarla al doctor para que le hicieran estudios. Se despidió y se fue. Pero Dios te manda todo en su momento, y a Mari le entró una llamada de uno de sus mejores amigos y se salió a contestar. Yo leí los mensajes que tenía mi hija en su celular y decían: amiga, por favor contéstame, dime que no agarraste nada de aquí de la casa. En ese momento pensé que era una tontería, pero algo me hizo seguir leyendo. Había una foto de un muñeco que estaba en un altar. Por favor, dime que no te llevaste ese mono. Por favor contesta, si te lo llevaste, puedes estar en un gran peligro. De inmediato le mandé mensaje y le pregunté qué pasaba, que era la mamá de Nayeli. Enseguida me contestó: señora, creo que su hija tomó este mono de aquí, de una de nuestras ofrendas. Nosotros somos santeros y es un trabajo que tiene mi mamá, pero si lo agarró, puede estar en un peligro muy grande. Subí a su cuarto y al revisar sus cajones, estaba ahí el muñequito. Sentí que se me doblaban las piernas. Le dije que sí lo había tomado y me dijo que era un trabajo de revocación de un demonio que hace un tiempo le quitaron a un señor que les pidió ayuda, que era un demonio que le quitaba la razón al que poseía, que necesitaba ayuda, que me acercara a alguien. En eso entró Mari. Amiga, me llamó un viejo amigo que se llama Ignacio. Él es santero y ya le platiqué lo que les está pasando y me dice que mañana la recibe en su casa. Yo las voy a llevar. La interrumpí para platicarle lo que me había dicho la chica. Ella solo se sentó con la cara desencajada. Me dijo: déjale llamo para decirle. Enseguida entró y me dijo: amiga, Ignacio viene para acá. En eso llegó mi madre y la puse al tanto de todo. Al entrar Ignacio se mareó por completo. Empezó a hacer algunas limpias y por más que queríamos no podíamos despertar a mi hija, pero Ignacio nos dijo que así la dejáramos, que era mejor, ya que si despertaba también tendría que lidiar con el demonio que tenía, que todo lo demás que se oía
Eran pequeños demonios que realmente son más débiles, pero que necesitaba hablar con la chica para que le explicara bien lo que había pasado. Pasó la noche y en la mañana mi hija se despertó y ahora sí la podía reconocer. Después de hablar con la chica de Cuba, Ignacio supo cómo atacar el demonio que la poseía. Así hemos estado por bastante tiempo en consultas y limpias con Ignacio, el cual, estoy segura, que Dios nos envió para que nos ayudara. Ya solo quiero que esto termine porque decidimos regresar a Chihuahua con mis padres y solo quiero que mi hija se cure por completo. Gracias por escuchar mi relato. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Comparte el video para poder llegar a más aficionados al terror. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Si te gustó la historia, regálame un like. Deja tus comentarios, todos son bienvenidos y me ayudan para el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.